Buenas noches, es un gusto darle la bienvenida nuevamente a Sala de Prensa de Caracol Ahora, este programa de opinión, análisis y debate. Hoy tenemos sobre la mesa la que sin duda alguna es una tragedia humanitaria. Vamos a hablar del fenómeno migratorio, que es una constante en Colombia, de esta problemática, pero que nuevamente está a la orden del día por cuenta de una noticia desgarradora: el abandono de dos menores de edad, dos niños africanos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Un común denominador: no solo el continente y el país del que vienen, sino también el fenómeno o los detalles de cómo sus familias o sus acompañantes vienen a Colombia como país de tránsito y los han dejado deambulando en la terminal aérea más grande del país por días. Migración Colombia y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar los encontraron a uno en una sala de abordaje debajo de una silla, a la niña en un baño, y de nuevo nos preguntamos qué hacer con la migración, qué tiene que hacer Colombia como país de tránsito hacia Norteamérica, que es el propósito de la mayoría de los migrantes, para dar lo que mencionaba hoy la Cancillería: una migración con dignidad y respeto. ¿Es posible eso, teniendo en cuenta las numerosas postales que ya hemos visto en Colombia, como de la migración venezolana, la migración haitiana, la migración ahora en incremento de países africanos? Vamos a hablar de eso con dos expertos y por eso vamos a saludar a este panel de una vez para entrar en materia. Me acompañan hoy en Sala de Prensa Nicolás Mantilla. Él es miembro del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia. Nicolás, un gusto. Gracias por estar en Sala de Prensa. Gracias, María Camila. Buenas noches. Y también vamos a hablar con María Teresa Palacios, experta en migraciones de la Universidad del Rosario. Dos académicos en el panel de hoy. María Teresa, un gusto tenerla aquí en Sala de Prensa. María Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero empezar mostrándoles unas postales de las que ya hablaba, porque siento que es necesario refrescar la memoria. Es muy triste lo que vemos hoy en El Dorado, pero veamos por ejemplo esta imagen. Esta es de este año en Necoclí. Los migrantes haitianos que buscan a pasar al peligroso tapón del Darién para continuar con su tránsito hacia Centroamérica y Norteamérica. Esto generó incluso situaciones a nivel sanitarias, de una crisis sanitaria allí en Necoclí, porque decía el alcalde que usualmente son 30.000 migrantes al año y en los últimos meses ha habido nada más 25.000. Eso es allí mismo en Necoclí. Las medidas de seguridad, de separación de la población, pues se quedan cortas. Esta es una imagen que vemos mucho, la hemos visto mucho desde 2015, y es la de los migrantes venezolanos por todo el territorio nacional. Ahí los vemos en Cúcuta cruzando la frontera. Y están las del peligroso tapón del Darién, esa selva espesa que quizás son unas de las más desgarradoras por cuenta de los niños expuestos de esa manera, totalmente embarrados, las personas con todas sus pertenencias en bolsas, en maletas. Y esa es la que nos deja hoy nuestra cadena amiga Blue Radio. Estos son migrantes africanos represados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y pues tenemos también las imágenes que ustedes estaban viendo de los niños, la niña y el niño abandonados en Colombia. María Teresa, la migración ha sido una problemática constante en Colombia. ¿Qué pasa en este momento? ¿Estamos viendo ya la problemática desbordada o es un nuevo fenómeno con el incremento de migración africana? Yo pienso que se está visibilizando una migración que ya venía produciéndose y que seguramente, como lo veíamos en esas postales, de pronto eran más protagonistas quienes eran caminantes, quienes no podían ingresar por vía portuaria, sino que lo hacían específicamente por estas vías terrestres, ¿no? Entonces yo creo que no es una novedad. Lo que pasa es que los medios de comunicación están centrando su mirada en esta migración que en el aeropuerto de repente se hace más visible. De pronto se puede sentir un poco más voluminosa por lo que impacta a las personas que son viajeros y no estamos acostumbrados a que ingresen por estas vías aeroportuarias. Entonces creo que no es realmente una novedad. Creo que sí genera bastante preocupación que haya estos menores de edad viajando solos, menores no acompañados, separados de las familias en este proceso de tránsito migratorio, pero no creo que sea una cosa absolutamente nueva o un fenómeno que estemos viendo de reciente ocurrencia. Nicolás, ¿usted coincide con María Teresa con que es más un foco mediático? Porque si le soy sincera, cuando uno va al Dorado siempre ve
a migrantes haciendo su tránsito, pero no como en esta postal que acabamos de ver, de más de 50 a 100 migrantes en una sola sala de abordaje. Y pues también sucede que los medios muchas veces nos enfocamos pues en lo que está pasando. Recibimos estos reportes y vamos y vemos, comprobamos si es cierto o no. ¿Es enfoque mediático o será que nada más, como dicen las autoridades, las mismas autoridades en el tema de los migrantes africanos, si hay un flujo mayor porque pueden llegar, por ejemplo, en el vuelo de Turkish Airlines aquí a Colombia? María Camila, gracias. Bueno, yo creo que las migraciones, lo sabemos todos, siempre han existido y son una constante. De hecho, cifras de 281 millones de migrantes internacionales en el mundo para el 2022. El 15% de ellos son niñas, niñas y adolescentes. Pero lo que yo sí creo con estas cifras, María Camila, no sé qué opine María Teresa, es que Colombia en los últimos años cada vez es más un país de destino. En este caso tenemos más de 3 millones de personas venezolanas, pero se está convirtiendo cada vez más en un país de tránsito. Y usted lo decía, María Camila, tránsito hacia Estados Unidos y hacia Centroamérica. Usualmente lo vemos por los pasos a través del Necoclí. 500.000 personas han salido este año a través de Necoclí, pero ahorita de pronto estamos ante un nuevo fenómeno que es el tránsito aéreo. Yo creo, no sé qué opine María Teresa pues usted, María Camila, pero este nuevo fenómeno o digamos, esta nueva forma en cómo Colombia se está convirtiendo en un país de tránsito requiere pensar en rutas, requiere pensar en coordinación de estrategias entre las mismas entidades del Estado, por inclusive con otros países. Entonces yo un poco coincido con María Teresa de que las migraciones siempre han existido, pero creo que cada vez más Colombia, por su ubicación estratégica, se posiciona como un país de tránsito y eso va a requerir sin duda que revisemos qué ajustes en materia de política pública, en materia de coordinación interinstitucional y de cooperación tenemos que realizar. María Teresa, ya que vamos a hacer de esto una conversación, Nicolás nos planteaba ahí un cuestionamiento. ¿Cómo ve usted el tema de Colombia como, sí, país de tránsito, pero país de destino? ¿Se necesitan medidas urgentes para esto? Sí, yo creo que Colombia estuvo muy enfocado hasta hace muy poco tiempo simplemente en la atención al desplazamiento interno, porque eso ha sido como su principal preocupación de tiempo atrás a raíz de todo nuestro conflicto armado. Sin embargo, las medidas desde el punto de vista jurídico y de política pública que ha venido asumiendo para atender la coyuntura han sido sobre todo enfocadas a la migración venezolana. Nosotros podemos encontrar un desarrollo, digamos, ya un poco más amplio en lo que tiene que ver con el abordaje y con la atención a las personas provenientes de Venezuela, pero claramente hemos venido invisibilizando y por eso quiero reiterar un poco la palabra otro tipo de migraciones. En el tema de la porosidad de la frontera que señalaba Nicolás, yo creo que ese es el principal factor de atracción que puede tener nuestro país. Exactamente como él lo dice, tenemos una ubicación al norte del continente suramericano, eso hace que facilite las vías migratorias, el tránsito hacia América Central y luego posteriormente hacia los Estados Unidos, que finalmente es el destino último de la mayor cantidad de estas personas. Sin embargo, esta migración porosa y este intercambio que ha habido, este tránsito de personas que suben por Centroamérica utilizando a Colombia como el país digamos, de conexión. No me refiero específicamente a conexión desde el punto de vista aéreo. Básicamente lo que nos demuestra es que venimos desarrollando una dinámica, pero que no había sido puesta de presente y que no había sido visible. En una investigación reciente que se hizo en la Universidad del Rosario, precisamente en lo que tiene que ver con ese tramo migratorio de la selva del Darién, pues resulta que ya hay unas prácticas comerciales que se realizan específicamente en lo que son estos municipios de Acandí, en lo que es Necoclí, que son realmente como los municipios que más próximos a la frontera con Panamá. Y resulta que allí había como una serie de dinámicas territoriales conocidas por las autoridades locales que no eran vistas como indebidas porque eran además una forma de subsistencia de la población que permanece en el territorio. Entonces, aquellos que nosotros podemos considerar coyotes, de pronto facilitadores en materia de migración, que uno de pronto desde el punto de vista jurídico pudiera llegar a calificar como traficantes de migrantes o tratantes de personas, resulta que allí son concebidos como personas guías que le ayudan desde el punto de vista humanitario a cruzar a las personas la frontera.
Entonces yo creo que aquí hay un contraste de situaciones donde efectivamente Colombia se concentró mucho solamente en la migración proveniente de Venezuela. Claro que es un contingente muy voluminoso en el caso de Colombia y nosotros habíamos sido tradicionalmente un país de origen, no de destino, no de tránsito. Sin embargo, no podemos desconocer que esas otras migraciones extracontinentales ya habían existido, sin embargo, por su volumen o ser un poco más, eh, mm, digamos, no sé, gota a gota o con un número de personas mucho menor de lo que estamos acostumbrados a ver en las noticias, de la migración venezolana, pues podemos ver que no había recibido tanta atención y en este sentido las políticas públicas se han orientado no solamente a casi que globalizar Claro. la atención a cualquier población migrante que se encuentre en el territorio, sino que se habían enfocado en el colectivo de Venezuela. Sí, cuando uno habla, Nicolás, de una migración digna y con respeto, ¿de qué medidas se puede hablar teniendo en cuenta que más allá de señalar una gestión buena o mala de las autoridades, lo cierto es que esto es desbordado? Es decir, no sé si Colombia esté preparada como nación para atender nada más Miriam y Coclí. Necoclí totalmente llena de migrantes cada mes y pues ahora tenemos el contingente de migrantes africanos. ¿Qué medidas se necesitan, Nicolás? Esto no solo lo vive Colombia, lo viven países europeos. Es decir, ¿qué se puede hacer para que más allá de impedir el paso irregular, atender a quienes pueden llegar incluso de manera regular y que el paso no sea trágico, como por ejemplo el de estos migrantes? Gracias, María Camila. Eh, pues digamos, yo creo que nadie o ningún país va a estar preparado 100% para migraciones masivas o para desplazamientos eh, a través de fronteras, pero lo cierto es que las migraciones de nuevo ya hemos visto que son una realidad y yo creo que para responder a su pregunta, María Camila, y sobre todo con un enfoque de niñez, que es lo que estamos como evidenciando en estos días, por lo menos dos o tres ideas clave. Lo primero es que los gobiernos locales en la construcción de los en los planes de desarrollo territoriales deben contemplar a las migraciones como una realidad y como, no llamemos fenómeno, no nos llamemos fenómeno, pero sí como una realidad o una constante que va a seguir ocurriendo. Y esto va a ser muy importante en la formulación para que hayan planes, estrategias de coordinación a nivel sectorial dentro de los municipios para atender las migraciones y esto en plena coordinación con el gobierno nacional. Yo diría que eso es algo que se puede hacer casi que de forma inmediata y que estamos en el momento del año para pensar en qué vamos a hacer a nivel territorial. Pero lo segundo también, y esto ya es con un enfoque de niñez y adolescencia importante, y es entender por qué las niñas, los niños y los adolescentes se están desplazando y por qué Sí. están llegando a Colombia y qué tiene que hacer Colombia para proteger sus derechos, porque pues Colombia, ser parte de la Comisión de los Derechos del Niño, tiene la obligación de proteger los derechos de todos los niños que lleguen al país. Y esto, por ejemplo, María Camila, pasa por entender en este caso puntual de lo que vimos en los últimos 2 días, qué está pasando con la situación de los derechos de los niños en Guinea. UNICEF ha reportado graves violaciones a los derechos de los niños, sobre todo de violencias basadas en género, y también ha reportado, Naciones Unidas ha reportado casos de trata de personas, de niñas y de Sí. niños y adolescentes en África. Entonces yo diría esas dos cosas y una tercera cosa, ya para completar, y es crear mecanismos, por ejemplo, de regularización o de salvoconductos que permitan tránsitos seguros y regulares entre Colombia y otros países de la región que Sí, busquen, sobre todo, la protección de los derechos humanos de las niñas y de los niños. María Teresa, Nicolás da en un punto y quiero que nos enfoquemos un rato en el punto 2 de Nicolás y es en el de los niños. Ver a estos dos niños abandonados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ¿qué es muestras de qué? ¿Conclusión de qué? De la problemática desbordada, de inhumanidad de sus padres o cuidadores. ¿Qué le dice a usted de esta problemática y qué se puede hacer? Porque es que la ruta del ICBF siempre se activa, pero
Es decir, un niño africano en Colombia es una tragedia para el menor. Muchos ni siquiera tienen conocimiento del lenguaje, no conocen el entorno. Si es difícil para un niño colombiano, imagínese usted para un pequeño africano. Esta problemática parece ser agreste en el sentido en que hiere a los más vulnerables, a los niños. Sí, yo coincido con Nicolás en que estos escenarios un poco de revictimización y casi que de ensañamiento con sujetos de especial protección como lo son los niños, pues nos pueden dejar como muchos interrogantes. Entiendo que hasta el momento ni siquiera las autoridades migratorias tienen claridad sobre con quiénes estaban viajando estos menores de edad. Y están un poco contrastando versiones y tratando de investigar a fondo cuál fue la razón por la cual ellos quedaron como parados en el aeropuerto El Dorado. Sin embargo, a priori, sin conocer exactamente qué fue lo que pasó dentro del contexto del abandono de estos menores de edad, pensaría yo que esto lo que nos deja es una idea de que seguimos reincidiendo en la instrumentalización de los menores de edad. Yo pensaría que este escenario de estos dos menores de edad que están aquí en Colombia abandonados, ¿cierto? A su suerte, puede estar configurando un poco con lo que decía Nicolás, de pronto un cuadro de trata de personas, ¿cierto? De explotación de menores de edad, ¿cierto? Con cualquiera de los fines que tiene la trata de personas. Creo que allí lo importante es que las autoridades logren no solamente identificar qué es lo que ha sucedido, sino sobre todo dar una efectiva protección con un enfoque diferencial. Un enfoque diferencial que en este caso no solamente se va a agotar en que se trate de menores de edad que están abandonados, que viajan solos, que están separados de sus familias o de sus cuidadores, como usted precisamente lo estaba señalando, María Camila, sino también ese enfoque cultural, ese enfoque lingüístico, ¿cierto? Y estas necesidades, en el caso de la niña también, ese enfoque de género. Entonces creo que es muy importante que lo tenga en cuenta no solamente el ICBF, sino también las autoridades migratorias a la hora de, por ejemplo, proceder a algún tipo de deportación o de reagrupación, si es que procede. Otra hipótesis que podemos tener en este escenario es que muchas veces los niños pueden estar viajando con sus familias y los adultos pueden creer que ellos pueden ser menos objetivos sujetos de acciones que judicialicen una migración en determinado momento irregular. Es la razón por la cual los dejan y luego, cuando ya se encuentran establecidos en el lugar de destino al que querían llegar, tratan de buscar algún proceso de reagrupación familiar. Entonces, creo que podemos plantearnos una serie de hipótesis que además estamos aventurándonos, especulando un montón, porque claramente las autoridades migratorias no saben la razón por la cual los menores pues quedaron en situación de abandono en el territorio colombiano. Sí, pero sabe María Teresa que hoy precisamente en la mesa de Mañanas Blue escuchábamos eso, como el debate entre las razones, pero independientemente de las razones, el hecho es el abandono y el común denominador, es decir, el fenómeno migratorio es el motivo y ya ahí puede tener cierto tipo de matices en cuanto a que la madre no podía seguir con él, en que a ella la iban a deportar, entonces no quería lo mismo para el niño, pero es la migración. Nicolás, una pregunta que parece obvia, pero que quiero plantearla es, ¿la migración está 100% ligada al tema de desinformación? Y se lo pregunto por una razón, porque muchas veces uno ve que el migrante sufre mucho más en su tránsito y su destino al punto de la muerte, ya sea por enfermedad, por trata, por problemas de salud e incluso el costo económico, que quedándose en su lugar de origen donde también tenía una situación muy difícil. ¿La migración va ligada a la desinformación en muchos casos? Pues María Camila, yo creo que lo que sí tenemos que hacer, y es un reto que hemos evidenciado cuando vamos a Necoclí o cuando hablamos con las personas que están tratando de llegar a Estados Unidos, es que toca informarlas mucho más. Y toca informarlas mucho más sobre las condiciones del tránsito, pero también las condiciones que van a encontrar en el país al que quieren llegar. Yo le pongo un ejemplo, Camila, muy corto, y es hace muy poco estuve hablando en una terminal de transportes con una migrante venezolana que salió directamente desde Venezuela con la intención de llegar a Estados Unidos, que no conocía, por ejemplo, cuántos días tenía que viajar para llegar, en este caso, a una ciudad de Estados Unidos, pero ni siquiera conocía a qué ciudad quería llegar
tampoco conocía los requisitos documentales, legales, para poder llegar. Entonces yo no diría que la migración está relacionada 100% con desinformación. Yo diría que hay unas causas estructurales en los países de origen que también tienen que ser atendidas. Y también diría, entonces, María Camila, que tenemos un reto y que los países, la sociedad civil, la cooperación internacional, la academia, tenemos un reto de cada vez proveer mayor información a los migrantes y a la vez las personas migrantes también tienen el deber cada vez más de informarse para tener tránsitos ordenados, seguros y regulares. Quiero escuchar su visión sobre este punto de migración relacionada con desinformación. ¿Sabe por qué? Hace poco tuvimos un especial aquí en Noticias Caracol de nuestra compañera Jessica Tovar, que se fue a Necoclí a ver el paso al tapón del Darién, y me sorprendió mucho que ella hablaba muy parecido a lo que usted dice, Nicolás, con una madre que tenía a su niña chiquita y ella le decía, en un contexto totalmente desinformado, que ella iba rumbo a Estados Unidos, que si ella tenía toda la intención de trabajar, simplemente porque no la dejaban entrar si ella también quería construir país. Entonces mire que ellos sí salen con una ilusión, pero que tiene como base el desconocimiento de políticas sí, migratorias, de acceso a un país nuevo, incluso de la visa de trabajo, de todo lo que conlleva estar en otro país. Sí, y a eso sumado, en el caso de niños y niñas, que muchos padres de todas las nacionalidades creen que por el hecho de tener menores de edad a su cargo, tendrán un ingreso más sencillo y más fácil a Estados Unidos y que eventualmente no podrán ser sujetos de deportaciones. Pero aquí vemos de nuevo Claro, todas estas narrativas y mitos que se van formando son dentro mitos. de las comunidades migrantes. Sí, usted lo ve también como un mito, una voz a voz que se riega y crea esa falsa esperanza, María Teresa. Sí, sin duda. De hecho, a medida que ustedes dos iban hablando, yo iba escribiendo algunas ideas y precisamente la palabra era mitos. Creo que se ha mitificado la migración, pero también el sueño americano. O sea, alrededor de lo que es la llegada a los Estados Unidos, muchos inmigrantes, no solamente africanos, sino también latinoamericanos, han tejido pues toda una idea bastante perfecta de lo que puede ser el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero creo que a eso también se suma que si bien nosotros conocemos en las noticias los casos que son un fracaso en términos de la llegada al estado de destino, a veces no documentamos porque claramente pues no se conocen, porque no han sido interceptados, porque un poco la irregularidad allí no se ha puesto en evidencia, pero los casos exitosos resultan ser mayores que los casos que fracasan en estas condiciones de inmigración irregular. Esa es la razón por la cual estas migraciones generan un voz a voz, es el efecto llamada que se conoce popularmente dentro de los estudios migratorios y es claro, resulta que el vecino o un familiar o una persona conocida o alguien que está dentro de una red de personas, pues cuenta la historia positiva, Entrar, sí. diciendo que lograron entrar irregularmente y que de repente se acogieron a un proceso de regularización migratoria y que pudieron reunificar una familia. Y esto, digamos que es como la percepción que aparentemente pues cala mucho en las personas. Entonces creo que esto también se produce así, la mayor parte de las migraciones cuando comienzan a ser consecutivas y donde uno puede identificar que existe como una nacionalidad o existe un patrón de atracción, encuentra que las redes y un poco el voz a voz, las propias redes sociales, estas redes comunitarias pues han influido mucho en eso, en fulanito de tal, tiene una persona que logró llegar y está trabajando y ya la regularizaron y manda remesas, entonces realmente esa es la idea que atrae a las personas y muchas veces a pesar de esas narrativas, como lo decía usted, María Camila, que se documentan en los medios de comunicación de los casos que son un fracaso, pues pareciera que existe la percepción de a mí no me va a tocar y seguramente a mí me va a ir bien también. Entonces creo que sí, el tema de la información es súper importante, creo que las autoridades tienen que estar allí presentes y acompañar los procesos. Recordemos que una de las principales obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias, donde, por ejemplo, Colombia es suscriptor, es precisamente que las autoridades tengan o puedan prestar un acompañamiento en todo lo que es el proceso migratorio, que es la partida, el tránsito, el destino, pero adicionalmente todo lo que tiene que ver con esos enfoques diferenciales que se tienen que implementar. Y estoy absolutamente de acuerdo con Nicolás que hay causas estructurales. La migración no va a desaparecer en tanto sigan existiendo
países con asimétricas condiciones de desarrollo, con pobreza, con exclusión, con violencia y una cantidad de factores asociados porque a nosotros se nos olvida qué ha sido África. Y África han sido colonias que han quedado abandonadas, que han quedado a su deriva, que no han podido establecer exitosamente sus democracias, ¿cierto? Y donde adicionalmente hay una serie de contrastes de factores socioeconómicos que hacen que las condiciones sean más difíciles. Entonces, claro, viajan a Europa, que es el destino más cercano, pero eso no quiere decir que no quieran, por ejemplo, llegar a otros países como Estados Unidos, que es el foco, pero también están llegando incluso a Canadá. Entonces, creo que allí hay necesidad de una gobernanza global migratoria, pero sobre todo una responsabilidad en lo que son los niveles de desarrollo de los países, porque esas asimetrías estructurales en términos económicos hacen que siempre exista esa necesidad de arriesgarme. Prefiero arriesgarme, que tal que tenga éxito, mejoro mis condiciones económicas o puedo acceder a una condición de protección internacional de alguna de las tipologías que existen, a quedarme en las condiciones graves en las que me encuentro en mi país o precarias. Sí, y sabe María Teresa que es que esto rompe el corazón, es desolador porque es como gente que está tan mal que dice, ¿qué más puedo perder? Es decir, la culpa claramente no es del migrante ni más faltaba, porque además hay que reconocer también ese componente que usted decía del riesgo y de la valentía igual de irse hacia lo desconocido. Cuando usted hablaba de medidas, quiero preguntarles a los dos, ya para irnos a la conclusión, ¿cómo han visto a Colombia en esto? Ha sido muy difícil, pero hay varios países, incluso de la comunidad internacional, que aplauden el esfuerzo con los migrantes venezolanos, la atención a los niños apátridas. ¿Lo dije bien? ¿Es apátridas o apátridas? Apátridas, ¿cierto? Pero hoy la Cancillería daba una serie de medidas puntualmente con esto y mencionaba: en el marco de este esfuerzo, en lo corrido de diciembre, se ha inadmitido un total de 150 personas africanas y las acciones formuladas son entonces reuniones con la Aerocivilas y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, para hacer seguimiento y evaluar posibles sanciones frente a la responsabilidad que tendrán algunas aerolíneas. Ahí Turkish Airlines es una de las principales al no hacer control de los vuelos. También hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por Aerocivil, OPAIN y IATA y algunas aerolíneas el pasado 28 de octubre, cuando El Salvador implementó un impuesto para el ingreso a ese país. También mencionan entonces ya las medidas que adelantan Migración y Cancillería con el ICBF para adelantar el protocolo para la atención de los menores. ¿Cómo ven esas medidas? Suenan bien protocolarias, Nicolás. Sí, suenan bien protocolarias, María Camila, y yo creo que acá la discusión tiene que estar centrada en los derechos humanos y en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ya lo hemos dicho, son sujetos de especial protección. Yo creo que acá lo primero que hay que establecer es, hay unas rutas ya muy claras y muy establecidas frente a niñez no acompañada, sobre todo proveniente de Venezuela. Yo creo que tenemos el reto de abrir estas conversaciones para otras nacionalidades y para ver cómo Colombia puede asegurar mecanismos de protección internacional para niños de otras nacionalidades. Esto implica, María Camila, por ejemplo, formar cada vez más a las autoridades administrativas, a los servidores públicos con enfoque de niñez migrante de forma específica. Implica, por ejemplo, también garantizar el principio de no devolución para aquellos niños y niñas pues que tengan un temor fundado de regresar a su país de origen. Ahí me llamó la atención el tema de inadmisiones. Antes, y sobre todo en casos de niñas y de niños, antes de cualquier inadmisión se tiene que estar seguro de que el menor de edad no va a correr un riesgo en su país. Entonces, yo creo que están muy bien las medidas que se han tomado. Tenemos unos muy buenos ejemplos de lo que se ha tomado para Venezuela con implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero creo que tenemos que dar un paso siguiente y es cómo centrar la discusión en temas de derechos para otras nacionalidades. Y usted mencionaba, por ejemplo, el tema de apatría. Y la apatría, por ejemplo, es únicamente, o la medida excepcional, es únicamente válida para padres venezolanos, pero si hoy nace en Necoclí un niño o una niña de una mamá haitiana, ya hay casos
esa niña o ese niño estaría en situación de apatría. Entonces yo creo que tendremos que reconfigurar cómo nos aproximamos al enfoque de niñez y cómo ahondamos tanto para venezolanos y especialmente para otras nacionalidades. Teresa, para ya preguntarles la conclusión, quiero escucharla aquí brevemente sobre el tema de las medidas colombianas. ¿Cómo las ve? Bueno, María Camila, yo las veo María Teresa. bastante administrativas. Se concentraron en todo lo que es el procedimiento Sí, aeroportuario, administrativo, migratorio y sobre todo con un enfoque sancionatorio. Y creo que pues eso está bien desde un punto de vista, como usted lo decía, muy formalista, pero coincido con Nicolás que desconoce el enfoque de los derechos humanos. Y creo que allí la opinión consultiva 21 del 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrece diversas herramientas y bastante completas para los estados, precisamente en este caso en particular, cuando los menores están abandonados o viajan solos o no están acompañados o han sido separados de sus padres dentro del tránsito migratorio. Entonces, la opinión consultiva recoge lo que ha sido ya una observación general anterior de lo que fue el Comité de Derechos del Niño y adicionalmente las observaciones generales número 3 y 4, perdón, 4, sí, 3 y 4 del Comité de Trabajadores Migrantes que desarrolló de manera conjunta con el Comité de Derechos del Niño. Colombia se ha caracterizado por aplicar, en virtud del bloque de constitucionalidad, los estándares internacionales y creo que es echarle una miradita a precisamente a lo que traen tanto las observaciones generales como la opinión consultiva 21 y creo que se puede desarrollar un buen protocolo de seguimiento y de buenas prácticas para lo que es la acogida, el tránsito, pero también la identificación de personas con las que viajaban con los menores de edad para sobre todo no generar escenarios de revictimización. Entonces creo que las herramientas sí existen, jurídicamente ya se han desarrollado, creo que las autoridades administrativas tienen que acudir en primera medida en la Cancillería sobre todo a ese tipo de estándares internacionales para poder garantizar lo que es una, no sé, reunificación o una deportación o algún tipo de mecanismo de protección en condiciones de dignidad, pero con el enfoque del interés superior del menor. sí, hay varias conclusiones muy importantes. Para ya cerrar, quiero preguntarles las conclusiones de la afectación a los niños. ¿Qué puede pasar y qué implicaciones tiene para una sociedad en la que los niños son heridos por el fenómeno migratorio? No solo los colombianos, sino los niños venezolanos, los niños haitianos, los niños chilenos, incluso que llegaban mucho a Necoclí, y ahora los niños africanos. ¿Qué implicaciones tiene para la niñez más allá de las obvias? Los niños deberían ser el tesoro que más se cuida aquí en todos los lugares del mundo. Que veamos estas imágenes que han impactado mucho, es cierto lo que usted dice, María Teresa, o sea, generan un foco de atención tenaz por el hecho de ser menores abandonados, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Empiezo con usted, Nicolás, ya para cerrar. Gracias, María Camila. No, yo creo que lo más importante es que los niños migrantes y las niñas migrantes, además de ser niños, y digamos, por el hecho de ser niños y de ser migrantes, se exponen a veces a doble o triple vulneraciones a sus derechos. Entonces, pueden ser víctimas de trata, de tráfico, de explotación sexual comercial, de violencia sexual comercial, y eso implica que el Estado, que la cooperación, que la sociedad civil tenga que generar mecanismos de coordinación para proteger sus derechos. Y digamos, esto es en temas de derechos amplios, pero luego también vemos afectaciones a su salud física o a su salud mental, pero también, María Camila, no descuidemos o no perdamos de vista que se trata de niños y de niñas que muy seguramente pasan más de 3, 2, 5 años por fuera del sistema educativo y eso va a implicar repercusiones directas en su vida adulta. Con esto, María Camila, lo que quiero decir es que esta foto que estamos viendo hoy, estas fotos que estamos viendo hoy de lo que está pasando con niños y niñas, tendrá repercusiones directas en su vida como adultos, en su vida como jóvenes, y eso también tendrá repercusiones en las responsabilidades o en los cargos o en los gastos que eventualmente un Estado tendría que hacer, por ejemplo, para recuperar los aprendizajes de una niña o un niño, un adolescente, o para incluir social y económicamente a ya un adulto que por la misma trayecto migratorio dejó de estudiar o se enfrenta a enfermedades. A enfermedades físicas o de salud mental. Entonces, para concluir, es como la foto que estamos viendo hoy, si no actuamos hoy, tendremos
las consecuencias en 5, 8 años y los estados tendrán también que asumir esas repercusiones, María Camila. Ese es el punto, Nicolás, el tiempo perdido con esos niños mientras están en la agresividad de la migración, que María Teresa en muchos casos, aquí en Colombia lo vemos, por ejemplo, ya en la participación de jóvenes venezolanos en actos delictivos, en hechos delictivos aquí en diferentes ciudades. Sus conclusiones sobre estas implicaciones de la agresividad de la migración con los niños. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Nicolás, pero entonces mi conclusión sería más bien de pronto al contrario, no porque no esté de acuerdo con él, sino para aportar algo adicional. Y creo que los niños deben ser protegidos por los ordenamientos jurídicos independientemente de su nacionalidad. El interés superior del menor es un principio rector que no solamente reposa en el derecho internacional de los derechos humanos, sino también en el derecho interno colombiano. El artículo 44 de la Constitución señala que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los demás y creo que esa es una máxima y un imperativo que se debe cumplir a la hora de tomar cualquier tipo de decisión administrativa de orden migratorio. De otro lado, creo que los niños no pueden seguir siendo instrumentalizados por los adultos. Desafortunadamente, eso ha sido una pésima tendencia que hemos tenido y se ha naturalizado a lo largo de la historia. Pero ahora que hemos visibilizado que son sujetos de especial protección y que requieren de una atención y de una protección prevalente de parte de las autoridades públicas, de parte del ordenamiento jurídico, creo que es momento de reivindicar realmente sus derechos y hacerlo pues de una manera eficiente. Por otra parte, creo que detrás de todo esto hay una gran reflexión en torno a la migración y es que estamos como sociedad y como humanidad en una necesidad urgente de replantear esos estáticos conceptos de nacionalidad y de ciudadanía a raíz precisamente de esa rigidez y de esa aplicación bastante fosilizada y vetusta de los conceptos de nacionalidad y de pertenencia al territorio y este tipo de cosas es que encontramos la mayor cantidad de violaciones y afectaciones a los derechos de los niños. Y María Camila ponía un ejemplo hace un rato precisamente cuando hacía referencia a la patria. La patria es una responsabilidad exclusiva de los estados por no dinamizar y actualizar sus ordenamientos jurídicos. Claro. Es absolutamente infame que a estas alturas del siglo XXI todavía existan imposibilidades para adquirir la nacionalidad. Pues ahí están las conclusiones de dos expertos para el tratamiento de esta tragedia humanitaria. Me quedo con varios puntos de ustedes. Inicialmente el de visibilizar todos los tipos de migraciones, de no poner el foco en unos específicos que son los que más llaman la atención. También la formulación de planes de desarrollo de los gobernantes en todas las regiones con el componente de migrantes. En la gobernanza global migratoria, que hace falta sin duda alguna, y algo que decía María Teresa, el buen protocolo de acogida, especialmente para los niños, por ejemplo, estos dos africanos. A ustedes, Nicolás y María Teresa, mil gracias por compartirnos sus conocimientos y estas conclusiones tan importantes. Muchas gracias. María Teresa, gracias. Feliz A noche. los dos, un Gracias, saludo. Nicolás. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, María Camila. Seguramente nos veremos muy pronto y también gracias a ustedes, nuestros usuarios de Caracol Ahora. Aquí quedan entonces los comentarios, los estamos leyendo sobre este tema que es bien polémico, pero también bien triste, desgarrador, sobre los niños y el trato tan agresivo que les da la migración en su tránsito hacia Centroamérica y también Norteamérica, con Colombia como país de tránsito. Quédense conectados a la programación de Caracol Ahora, ya llega Signo Pesos. Feliz noche.